Buenos días, voy a explicar y dar los pasos de cómo reparar piezas de aluminio con proceso TIG. Recuerde que esto aplica para aluminio en proceso TIG, GTAW, son las siglas en la AWS. Primeramente, cuando nos dan un trabajo, puede ser que sea material nuevo, como vemos aquí esta lámina. Entonces desde el momento que lo compramos tenemos que tenerlo identificado qué aleación es. Entonces con eso ya no tenemos ni un problema. Por otro lado, podemos recibir alguna pieza en que desconocemos qué material es. Por ejemplo, este bloque cilindro de motor. Entonces realmente no sabemos qué aleación es hasta que busquemos alguna marca que nos diga qué tipo de aleación es, y otra es buscar bibliografía o información técnica que nos diga qué tipo de aleación se usan en fundiciones, así como esta pieza. También hay cosas comunes como esta polea tiene que ser prácticamente de un aluminio bastante común o fundición. A veces muchas veces es reciclado, material reciclado. Entonces ahí nos da una pauta qué tipo de material estamos trabajando. Bueno, en primer lugar entonces es reconocer o identificar el material. Al identificar el material podemos saber si es un aluminio comercial o podemos ver si es una aleación de aluminio con magnesio. Después de eso, de identificar el material, de esta manera, o si no podemos identificarlo, hacemos pruebas de chispa con la llama de acetileno. Podemos más o menos ver qué contenido de magnesio tiene. Después de identificar, pasamos a preparar las piezas. Entonces, ¿qué se refiere cuando preparamos piezas? Aparte de cortar las piezas de las dimensiones que necesitan, también necesitamos limpiar el área que vamos a trabajar. ¿A qué me refiero cuando vamos a limpiar? Recordemos que el aluminio tiene un óxido superficial y ese es el que nos va a evitar hacer una buena soldadura. Esta pieza se miraría que está como para solo soldarlo, pero no nos sirve. ¿Por qué? Porque esto se hizo hace días y se volvió a formar la capa de óxido, que se llama alúmina, funde a 1700 grados, en cambio el aluminio funde aproximadamente a unos 650 grados. Entonces tenemos el problema que la superficie no nos va a dejar fundir. ¿Con qué vamos a limpiar? Dependiendo del grosor del material que vamos a trabajar, vamos a usar un disco para aluminio. No sé si se logra ver aquí, pero este disco es especial para aluminio, no para acero al carbón. ¿Qué más podemos usar para limpiar aparte de este disco? Podemos usar, si son piezas más delgadas, flap disc o disco de lija. Entonces esto también es bueno para que podamos limpiar el aluminio superficialmente. Recuerden, si es algo muy delgado tenemos que tener más cuidado de no desbastar el material. Y por último podemos usar cepillo de alambre tanto de mano como radial para pulidora. Eso sí, el alambre tiene que ser de acero inoxidable. Esas son prácticamente las tres formas en que vamos a preparar material. ¿Qué es lo que no podemos usar? Lo que no debemos usar es discos de pulir que hayan sido usados en acero al carbono, porque van a quedar esquirlas y va a quedar contaminante para el aluminio y no vamos a poder realizar la soldadura. ¿Qué otra cosa no podemos usar? No podemos usar cepillo de alambre de acero al carbón o de hierro negro. También, no importa si estuviera nuevo o que fuera radial para pulidora, también nos va a contaminar el material base. Es decir, que si usamos acero nos va a dejar partículas en la superficie que no nos van a dejar soldar. Entonces muchos fallan o no pueden soldar y empiezan a producir bastante porosidad debido a esto. Entonces sí podemos usar, repitiendo, cepillo de alambre tanto para pulidora como manual, pero de acero inoxidable.
podemos usar disco de lija y podemos usar disco de pulir especial para aluminio cuando son piezas bien gruesas y permitan bastante desbaste. Bueno, eso se refiere con preparar, no solo se refiere a cortar. Entonces prácticamente vamos a poner una limpieza. ¿Qué más? Después de preparar y vamos a soldar en el momento, tenemos que puntear las piezas. Aquí esto ya está punteado, pero no lo terminaron de una vez. Pongamos aquí, puntear. Antes de comenzar una soldadura, si es demasiado extremadamente delgado, se aconseja poner algún respaldo. Usualmente se hace de cobre, pueden ser de otros materiales en que no afecte el aluminio. Después de puntear, vamos a graduar la máquina de soldar. Entonces, ¿qué vamos a poner? Primero vamos a abrir el gas y vamos a graduar flujo. Después de eso, vamos a ir a la máquina de soldar y vamos a poner la opción de alta frecuencia. Entonces tenemos que y únicamente usar este tipo de corriente, que es corriente alterna de alta frecuencia, para soldar aluminio. No lo podemos hacer con corriente directa. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Si es, por ejemplo, una antorcha que tenemos que abrir gas, primero abrimos gas, pero se llama preflujo. Iniciar arco. Después de eso vamos a soldar. Cortamos arco. Después hay un gas, el postflujo. Es decir, cuando terminamos de soldar, el metal todavía está rojo, fundido, caliente. Cuando está fundido y hace contacto con el aire se contamina. Entonces tiene que haber unos segundos después de eso que haya gas, haya postflujo. Y después de eso tenemos que cortar el gas y se da por terminada la soldadura. Y como último punto pondría yo revisión, revisar o comprobar calidad. ¿Con qué podemos ver o comprobar la calidad? Primeramente siempre se hace visual. Y después de hacerlo visual, dependiendo la delicadeza del trabajo, supongamos que esto va a ser un tanque, un recipiente, podemos usar tintas penetrantes. Eso es lo más común en aluminio. Después de estar comprobado la calidad, entonces sí lo podemos entregar. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a recordar qué se hace y qué no se hace. Identificarlo es tener, por ejemplo, 40, 43 ya marcado en el material base, o investigar aleación. Y también podemos ver la prueba de chispa. Con la flama sale una chispa. ¿Qué es preparar? Aparte de cortar con las dimensiones, hacer una limpieza. ¿Limpieza con qué? Con disco para aluminio. Puede ser disco de lija, o puede ser cepillo, acero inoxidable. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? No se tiene que usar discos para acero,
ni cepillos de acero. Eso es lo que no tenemos que hacer. Algo muy importante que tal vez te lo tenía que mencionar desde un principio es, por ejemplo, esta pieza que es de un motor, casi siempre tienen aceite, y si hubiese una fisura, eso va a estar penetrado el aceite y es un gran contaminante que no nos va a dejar soldar. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que tener una limpieza química, por decir así, eh, para evitar todo tipo de contaminación, aparte de la limpieza mecánica. Bueno, punteamos. Aquí están punteados. Si están muy separados, ponemos otro punto antes de iniciar. O si no queremos evitar deformación, tenemos que poner un tensor. Después de puntear, abrimos el gas. ¿A cuánto de gas? Podemos poner unos 10 litros por minuto. Y eso va a depender qué tanto viento haya donde estemos trabajando. Optamos por alta frecuencia, corriente alterna, obviamente. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Voy a poner corriente directa. Perdón. Corriente directa, no vamos a usar corriente directa. Estamos. Un gas de preflujo antes de iniciar, si fuera manual. Si es automático, se gradúa en la máquina 1 o 2 segundos de preflujo. Y eso es antes de iniciar el arco. El inicio de arco puede ser, o si tenemos especial para corriente alterna, entonces vamos a iniciar el inicio de arco con alta frecuencia también. Vamos a iniciar el arco con alta frecuencia. No es aconsejable con leaf arc. Vamos a soldar. La técnica va a variar dependiendo del tipo de junta que hacemos y se aconseja material delgado, un respaldo, ya que se rompe de un solo el material. Cortamos o paramos arcos, si es con switch mejor, y un gas post flujo. Entre más delgado, menos tiempo, y entre más grueso, más tiempo el post flujo. Puede ser de 2 a 5 segundos. Revisar, comprobar la calidad, si está buena, si está bien fusionada, si no tiene incrustaciones, porosidad. Lo podemos hacer tanto visualmente como con tintas penetrantes. Bueno, eso espero que les ayude a ustedes. Si tienen que hacer un diagrama de flujo, son 2-3 casos los que tienen que proponer. Y esto, en este orden, yo creo que está lo más correcto o es más general, pero puede variar dependiendo de lo que estén haciendo. Pueden incluir más pases, pase de raíz, pase de relleno, pase de presentación si fuera un material grueso, o si es en ángulo, soldar de un lado, puntear del otro, o soldar de ambos lados. Eso ya es dependiendo de los casos que ustedes den. Bueno, cualquier consulta me la pueden hacer en el chat. Muchas gracias.